Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos, iglesia? Quiero que esta noche sea una noche muy especial. Hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, un tema bastante llamativo para nosotras las mujeres y tiene nombre de novela. Se titula Lo que callamos las mujeres. Así es que hoy día nos toca hablar a las mujeres acerca de lo que callamos, acerca de lo que muchas veces guardamos, qué es lo que tenemos que guardar y qué es lo que no tenemos que guardar, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer para poder tener un hogar realmente lleno de cordialidad, de amabilidad, de amor, un hogar donde fluya la armonía, donde fluya la paz y sobre todo el entendimiento entre los esposos, ¿ok? Porque de eso depende mucho que nuestros hijos puedan tener un hogar seguro, un hogar donde se sientan realmente protegidos, entendidos y sobre todo donde puedan crecer. Hemos tenido un tiempo tremendo de alabanza, de adoración, donde hemos podido percibir la presencia del Señor. ¿Para qué? Para poder hablar ahora de este tema. Yo sé que muchas mujeres al escuchar el título dicen, uy, lo que callamos las mujeres, ¿qué cosa será lo que irán a hablar hoy día? Hoy día sí nos deschavamos, dicen, ¿no? Pero hoy día he invitado aquí a Jackie y a Jacqueline, o sea, las dos Jackies versus yo, para poder conversar acerca del tema. Y una de las cosas con las cuales me gustaría iniciar esta conversación, chicas, es acerca de lo expertas que somos las mujeres en observar. ¿Se han dado cuenta? Muchas veces somos tan observadoras que a veces ya pecamos de curiosas, ¿verdad? Estamos observando, mirando, a ver cómo se comporta, qué hace, qué dice, qué no dice, y todo lo estamos siempre como que anotando en nuestro CPU, ¿no es cierto? Y hablando de ello, es muy importante que nosotros aprendamos a observar, pero también a callar, ¿no? Porque a veces observamos, pero empezamos a hablar y muchas veces se da la comidilla, la murmuración, los comentarios negativos, los comentarios que son poco constructivos. Y en la Biblia hay un ejemplo, les cuento un ejemplo que es la esposa de Noé, ¿no? De la cual, miren, en la Biblia ni siquiera se menciona su nombre, ni se dice qué dijo, ni qué no, nada. Solamente podemos ver el ejemplo que ella nos dejó cuando ella acompañó a su esposo durante toda su etapa de ministerio. Ella caminó junto al esposo calladita, sin decir nada. Y lo ayudó de tal manera que él pudo desarrollar todo lo que Dios le había encargado hacer, y tremenda tarea la que le encargó a Noé, ¿verdad? Y eso nos queda a nosotros de ejemplo. Miren, dice en Génesis 6, verso 9, dice, Noé construye el arca. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y qué lindo debe haber sido eso, ¿no? ¿Verdad? Yo me lo imagino, o sea, Noé, un hombre así entregado a Dios, que caminaba junto con Dios, que le escuchaba, obedecía, un hombre tan obediente, un ejemplo, ¿no? Y como dice la Escritura, él era perfecto, dicen sus generaciones. Entonces, ese mismo ejemplo él le dejó a sus hijos, a sus nietos, y se fue reproduciendo. Y para la esposa de Noé, debe haber sido bastante fácil, digo yo, estar a su lado, porque era un hombre perfecto. Dice, ¿cuántas quisiéramos un hombre perfecto, no es cierto? A ver, chicas, ¿cuántas? A ver, de las que están acá, ¿quiénes quieren un hombre perfecto? Claro. A ver, levanten su mano. ¿Sí? Ahí está, solamente tres, una. Las demás, solamente cuatro. Una. Después, dos. Tres, nada más. Pero claro, es que nosotras sí, ya nos llevamos los hombres perfectos. Claro. Anhelamos la perfección. Claro. Que caminen con Dios. Eso, que camine con Dios, así ¿verdad? Eso, que camine con Dios. Un hombre que camina con Dios, un hombre que lo obedece, pase lo que pase. Así lo llamen loco, porque ustedes saben que a Noé lo llamaban loco, ¿no? Pero nada, o sea, a pesar de lo que la gente decía, el hombre seguía allí sujeto adelante, ¿no es cierto? Y
bueno, nosotras como mujeres espirituales debemos de desarrollar la capacidad de ver el llamado de Dios en nuestros esposos y acompañarlos en ello, ¿no? Acompañarlos, no ser de estorbo, sino todo lo contrario, apoyarlos, animarlos, siempre estar, ¿cómo les puedo decir? Dejarlos ser ellos mismos, ¿no? Nosotras las mujeres como mujeres espirituales tenemos que aprender a acompañarlos, pero sin estorbar. Eso, tan difícil, ¿verdad? A veces hay mujeres que se les hace tan difícil, les digo, no, de verdad, sí, pero tenemos que hacerlo. No podemos estar como una estampilla, como una garrapata ahí en la oreja todo el tiempo, ¿no? Criticándolos, diciéndoles, oye, has hecho esto mal, esto sí, esto no, sino siendo compañeras idóneas, como dice la Escritura, ¿no es cierto? Ahora, Jackie, ¿qué nos puedes decir tú acerca de este ejemplo que estamos hablando? Bueno, yo como experiencia en mi matrimonio, también me ha sido muy difícil, ¿no? Tener que de repente alinearme a lo que él quería, a lo que él deseaba, ¿no? Durante muchos años. Su carrera de repente ha sido lo opuesto a lo que Dios mandaba en la palabra de Dios, ¿no? Pero el tiempo que yo ahora estoy viendo, el apoyarlo, el estar con él, ¿no? Hemos logrado muchas cosas, ¿no? Según con su carrera, él está ayudando también a muchas familias, ¿no? Estamos trabajando juntos, ¿no? Gracias a Dios, estamos caminando de repente de acuerdo al plan que Dios tiene para nuestra familia, ¿no? Claro, claro, eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? En todos los ejemplos que podemos ver en la Escritura. La mujer de Lot y la de Job, por ejemplo, ¿no? Cómo fueron mujeres que a veces no supieron apoyar a los esposos, ¿no? Pero la mujer de Noé fue otra cosa, ¿no? Dice, ella apoyó siendo sumisa y obediente a su esposo en la construcción del arca. Eso es lo que… Ajá. Apoyó siendo sumisa, obediente a su esposo en la construcción del arca, ¿no? Esto lo podemos comparar de repente a nuestra realidad cuando nosotros queremos construir un hogar dentro de nuestras casas, queremos tener una familia, imagínense como la de Noé, donde en el arca todos le obedecían. Él era guiado por Dios, ¿no? Pero si nos vamos a la realidad, muchas de repente vamos a pensar, ay, sí, pero lo que está en casa de repente es tan diferente a Noé, pero recuerden que cuando Dios tiene planes perfectos, nosotros tenemos que ser ayudas idóneas. Muchas mujeres, muchas veces en vez de edificarlo, lo estorbamos. Muchas veces, muchas mujeres podemos ser en vez de una ayuda idónea, un estorbo. Y eso es un peligro. Nosotras como mujeres, por ejemplo, en Génesis 6:22 dice, Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. Dios muchas veces les da indicaciones muy directas y claras a los varones, sobre todo a los varones de la casa, a las cuales las mujeres reclaman por sus propias indicaciones. Muchas veces pensamos que las mujeres vamos a tener la razón cuando ya Dios le ha dado una indicación al varón de casa. Por ejemplo, en mi caso muy personal, yo tenía un problema porque cuando yo me convertí miraba mucho, era muy soberbia, era yo muy dueña de la razón, yo era la mujer perfecta, pues, ¿no? La mujer exacta, sí, pero muy perfecta, y mi esposo no, mi esposo era para mí en ese tiempo todo lo contrario. Entonces no estaba bien lo que yo hacía, y muchas veces cuando empezamos a conocer la palabra queremos decir que no. Por ejemplo, en mi caso muy personal, en el caso de algunos mandatos, en el caso por ejemplo de los diezmos, mi esposo Santiago siempre desde que se convirtió, pese a todos los procesos que pasábamos, él entendió eso.
Desde el segundo mes que nos convertimos, él empezó a hacer eso, diezmaba. Y ya ustedes imagínense, con todos los problemas en casa, mi idea era totalmente diferente y totalmente opuesta, totalmente opuesta, y yo me oponía. Entonces llegamos a un consenso, ya tú vas a diezmar y yo ya veré cuándo, porque en esa época teníamos las cosas divididas, o sea, no era, era su plata y era mi plata, no era un hogar. Recién estábamos convertidos y teníamos poco tiempo de casados. Yo creo que nos convertimos cuando Valentino cumplió 1 año y tendríamos 2 años más o menos de casados, ¿no? Entonces ese era un problema. Era un mandato y era una indicación, pero yo no entendía eso. Yo entendí después de 1 año y medio. Entonces, cuando las cosas, en ese proceso, por ejemplo, cuando las cosas empiezan a ser diferentes, todo empieza a fluir. Tampoco entendía que me debía, por ejemplo, ya yo me había casado por civil, pero decía, no, ya de religioso, en la época, ¿no? Cuando era en lo secular, decía, no, ya cuando sea más adelante nos casamos por lo religioso, ¿no? Tampoco era obediente, pero la palabra dice otra cosa, ¿no? Tenemos que ser bendecidos. Primero Dios tiene que estar en nuestra casa, y sin la bendición de Dios no estaba bien. Entonces yo era algo que me resistía también, pero la Biblia dice una cosa, la indicación dice una cosa. Santiago, Dios indica al hombre las cosas como son, entonces nosotros nos llega a apoyarles, a levantarlos, edificarlos. Muchas veces las mujeres con la boca podemos levantar al esposo de una manera increíble, y con la boca y con una sola palabra lo podemos destruir completamente, ¿no? Entonces es un tema muy importante. En Génesis también nos dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Somos llamadas a ser ayuda idónea, no estorbo idóneo. Supo ser ayuda idónea para su marido en tiempos difíciles. En tiempos difíciles, yo pienso en mi caso muy personal. Considero que Dios me dio de su favor y de su sabiduría para aprender a cerrar mi boca cuando lo tenía que hacer y abrirla sabiamente cuando lo debía hacer y de la forma que lo debía hacer. Porque yo soy intensa, hermanos, yo soy pues así de un carácter, recontra especial. Y era bien complicado para nosotros en un comienzo con Santiago, porque él también pues es intenso, sanguíneo, y yo colérica. Entonces era todo Hiroshima en casa cuando no conocíamos al Señor. Dios ha ido moldeando mi carácter. He tenido que aprender muchas veces a morder mi lengua completa para no abrirla, porque lo que yo iba a hacer no era edificar. Yo podía destruir completamente. Y el Señor ha sido bien bueno, porque aprendí a escuchar la voz de Dios. Y si Dios, yo me acuerdo que nuestro pastor siempre, cuando casi recién éramos relativamente nuevos, me decía, pero yo le preguntaba, pero sí, es que la Biblia dice, usted tiene que estar sujeta a su marido. Y yo quería explicarle que no era, la Biblia no especifica, no dice el hombre perfecto, dice mujeres estemos sujetas a nuestros maridos, no especifica si es bueno, si es malo, si es secular, si es cristiano, no especifica. Y simple y llanamente Dios en su tiempo nos va a dar lo que nosotros merecemos. Nuestro caro ejemplo en el caso de mi matrimonio, realmente yo le agradezco a Dios, ha sido muy trabajado.
El Espíritu Santo ha trabajado mucho en mí, yo creo que en él también, y hemos aprendido a ubicar las cosas como son. El hombre es cabeza de hogar y punto, no hay otra cosa. Y la mujer es ayuda idónea de su marido, no hay otra. No puede ser diferente. Y si nosotros aprendemos a hacer eso, vamos a llegar a tener la bendición como tiene que ser. Así es. Cuántas verdades, en verdad, el apoyar al esposo, el no ser de estorbo, el ser una ayuda idónea, es muy importante para que ellos puedan destacar en sus llamados, para que puedan desarrollar sus llamados, ¿no es cierto? Y bueno, en el ejemplo que estamos viendo acerca de Noé, él aguantó de todo, ¿verdad? Así es, cuando nos habla que su esposa no solamente fue una ayuda idónea en momentos fáciles, ¿no?, sino en momentos difíciles, ¿no? Ella tuvo que aguantar burlas, desprecio, ¿no?, de todo el pueblo, aún de su familia, de sus amigos, todo ello por amor a Dios, ¿no? Entonces ella nunca flaqueó, ella siguió creyendo en las promesas de Dios juntamente con su esposo, ¿no? Entonces esta mujer fue una mujer, como dice la palabra, una mujer muy virtuosa, muy sabia, ¿no?, muy prudente, ¿no?, hablaba muy poco, ¿no?, porque como dice acá, no sabemos ni su nombre. Entonces, exacto, ¿no? Nosotros, bueno, creo que las mujeres tenemos esa virtud de hablar bastante, creo a veces demasiado, ¿verdad? Pero esta mujer, yo creo que ella era una mujer muy sumisa, que ella apoyaba a su esposo en silencio, ¿no? Todo lo que él decía y hacía. ¿Cuántas de nosotros quisiéramos ser así, verdad? Entonces, es increíble este ejemplo de esta mujer, que ella, a pesar de todo, ella no flaqueó, siguió adelante al lado de su esposo, ¿no? Y creyó las promesas también, ¿no? Y eso es muy importante, Así porque es. a veces Dios les puede dar una palabra, y a mí me ha pasado muchas veces, todo el mundo conoce al pastor, cómo es, ¿no? Desde el inicio en la iglesia siempre nos hacía repetir, no sé si recuerdas, ¿cuántos vamos a hacer a fin de año? ¿Te acuerdas? ¿No? Vamos a hacer 800. Éramos, creo, 10 gatos, pero nos hacía repetir que a fin de año sí íbamos a hacer. Este año, ¿a dónde nos vamos a hacer un mismo sentir? ¿Te acuerdas? Al estadio. Vamos a llenar el estadio. Y todos teníamos que repetir, sí, vamos a llenar el estadio. Y uno, pues, por dentro se queda, porque uno piensa, ¿no? Pero Dios se lo ha prometido. Entonces, a mí, por ejemplo, me tocaba creer antes que todos ustedes, ¿no? Cuando él me decía y me hablaba de todos sus sueños y sus alucinadas y todo lo que Dios le había mostrado, yo decía, Señor, por favor, muéstramelo a mí también, porque de verdad tengo que creerlo junto con él, es cierto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ustedes nomás? No, yo primero que ustedes. Así es, yo soy la más loca que ustedes, porque yo lo sigo en todas sus locuras. Entonces tengo que creer en todas las promesas también que Dios le habla, que Dios le dice, y pues nuestro pastor no es un pastor pues que piensa así chiquito. Ustedes saben, ¿no? Ustedes vienen a consejería, le muestran un proyectito y él termina haciéndoles toda una cadena de empresas, ¿no? Entonces es así, ¿por qué? Porque Dios le ha dado esa visión. Entonces nosotras como mujeres tenemos también que estar ahí a la par con ellos, a la altura exactamente, y creer también esas promesas que Dios les da. Así es que ya saben, mujeres, ustedes también tienen que creerle, y de esa manera nosotros también vamos a hallar gracia delante de Dios, como lo hizo la esposa de Noé, porque ella fue elegida, imagínense, de toda la humanidad que iba a ser destruida, ella y sus hijos fueron elegidos para sobrevivir, ¿no? Para ser sobrevivientes y entrar en el arca y poder tener una vida diferente, una vida nueva, porque todo fue destruido y ellos poblaron nuevamente la tierra. Entonces vemos cómo el que nosotros podamos ser agradables también delante de Dios hace que alcancemos bendiciones, promesas, y no solo para nosotras, sino para nuestra descendencia, ¿no es cierto? Y bueno, y además pudo ver las maravillas y la mano de Dios trabajar, ¿verdad, Jackie?
Pudo ver las maravillas de Dios trabajar y supo adorarlo junto a su familia. Hay algo que en casa de verdad trabajamos mucho. Yo creo que Santi es un adorador completo. Yo soy un poco así como siempre me ven. Soy un poco de repente seca. Soy muy alegre, reilona, pero no soy muy expresiva, muy cariñosa, pero amo mucho a Dios. Y he aprendido de Santiago. Santiago es muy querendón. Él agarra y cuando se entrega al Señor, ¡guau!, todo el condominio suena, y mis hijos son igual. Mis hijos son, de verdad, son 2 salmistas enteros. Mateo, que es otro intenso, desde el que se baña en la noche, es una cosa ya hecha, y la verdad que a Dios le agrada. Son bien adoradores, y no solamente porque le cantan o le alaban, ¿no?, sino porque lo hacen con sus actos. Y yo creo que hay gracia gracia en mi familia, porque Dios ha sido inmensamente bueno. Nosotros amamos al Señor y en lo personal buscamos todo el tiempo de ello. Yo en lo personal como mamá, mi prioridad ahorita que por ejemplo Valentino ya está estudiando, está en otra ciudad, mi prioridad ha sido llevarlo a la iglesia, porque él ama a Dios dentro de la casa, pero el mundo está en la puerta. Después de la casa donde lo pueda adorar, el mundo entero está. Y el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios tiene propósitos con mi hijo, por ejemplo. Entonces lo primero es adorar a Dios y es hacer lo que la Biblia manda, congregar, por ejemplo, ¿no? Las mujeres pueden muy bien desarrollar un sacerdocio de ejemplo en sus casas. Cuando Santi se quedaba y tenía que venirse acá a Huancayo, yo tenía que estar ahí al pie del cañón, buscando primero de Dios y dejándole la costumbre a Valentino que tenía que ir al Nex, que tenía que ir el domingo a congregar, que tenía que hacer la célula que tiene la encargatura acá del pastor Iván, y tenía que entrar a una célula ya, que por suerte todavía es virtual para mí, para que no esté saliendo, ¿no? Pero eran 4 días a la semana más los tiempos enteros que le tiene que dar, porque así es. Primero es Dios, y esa tiene que ser la situación. Y yo tomaba la postura de cabeza, ¿no? De cabeza, porque Santiago estaba acá como cabeza dentro de nuestro negocio y dentro de la casa, enseñándole a Mateo, porque Mateo hasta ahorita pasa el proceso más delicado. Nosotros hemos estado muy golpeados por ello, porque somos bien familiares, ¿no? Somos una familia que hemos vivido los 4, o sea, una decisión, concesión familiar, vamos a hacer una reunión familiar, siempre los hemos dejado intervenir a ellos y darles su lugar como hijos. Claro, nosotros manejamos toda la situación, pero le hemos dado la alternativa de opinar y de ser parte de cualquier decisión. Y Santiago tenía que llevar la parte donde tenía que estar con Mateo, pero yo llegaba allí y tomaba la postura de cabeza, y sí lo podemos hacer. Por ejemplo, si hay mujeres que no tienen pareja, esposo, solamente Dios sabe por qué y en qué tiempo, y eso no, ay, qué chévere, no, la hermana o las hermanas o la pastora acá, todos tienen una familia, sí, pero igual nos toca ser cabeza de hogar. Santiago me dejó, yo no he manejado en Lima hace 23 años, Santiago me dejó con el carro y me dijo, tú agarras, prendes el Waze, y haces... Dios mío, yo estaba infartada, tuve que irme por toda la playa con el Waze, y Valentino que ahorita nos asaltan y no sé cuánto. He tenido que aprender cosas que no hice hace 23 años y tuve que tomar esa postura de autoridad dentro del hogar. O sea, no porque sea una mujer sola o no una mujer sola, porque siempre Dios está con nosotros. Una mujer sin esposo no quiere decir que no vas a ser autoridad. Cuando el esposo falta en su rol de sacerdote, deben cubrir la falta
con la capacidad de devolver el rol al hombre cuando se recupere. Claro, por ejemplo, cuando somos mujeres cristianas y el varón todavía es secular, va a llegar, por nuestro testimonio va a llegar, por nuestras rodillas van a llegar, por nuestras declaraciones van a llegar y sobre todo por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, Él va a llegar. Mientras ello tenemos que tener la postura de la palabra, de lo que dice Dios, ¿correcto? Porque en ese momento la autoridad de la casa va a ser Dios, ¿correcto? Y sí tenemos esa postura y depende de nosotros, no vamos a explotar y le vamos a decir un disparate porque él está todavía en lo secular, él todavía no conoce de Dios, él es inocente, no vamos a abrir la boca, entonces yo a él sí le digo y le suelto todo. No, así tampoco. La Biblia nos manda a ser sujetas al marido, ¿no? Sí, bueno, hay diferentes situaciones, ¿no? Yo recordaba hace un momento cuando estabas hablando acerca de que nosotras pues muchas veces nos toca tomar el rol del sacerdocio, ¿no? Y recordaba los inicios de la iglesia, ¿no? Cuando el pastor trabajaba secularmente y él se iba a veces varios días, se iba a Ayacucho, se iba a otros lugares y yo me quedaba sola con Jonatán, bueno, que tenía 2 añitos, año y medio por ahí, ¿no? Entre año y medio y 2 años, y bueno, el pastor se iba pues a trabajar, ¿no? Se iba varios días, a veces se iba por una semana, y yo me quedaba a cargo de todo en la casa, ¿no? Me quedaba a cargo del bebé, de la iglesia incipiente que recién estábamos comenzando, y yo dictaba los cursos bíblicos, yo hacía los cultos de media semana, cantaba, ministraba, dictaba los cursos con el bebé acá, con su biberón, que ya lo sabía coger, obviamente, ya tenía año y medio, cogía el biberón y yo ahí sentada dictaba las clases, ¿no? Y yo recuerdo mucho esa época en la que yo tenía que asumir todo el control de todo, ¿no? No solo de la casa, sino también de la iglesia que estábamos empezando. Y él venía ya los domingos o llegaba los miércoles, predicaba y con las mismas se volvía a ir, ¿no? Y así estábamos todas las semanas. Entonces, muchas veces nos toca por diferentes situaciones en realidad, sea porque el esposo aún no se ha convertido, porque el esposo aún no se compromete con el Señor, ya se convirtió, pero aún no desarrolla, ¿no? Su sacerdocio, o de repente en mi caso, por ejemplo, por causa de trabajo se ausentaba de la casa, entonces yo tenía que asumir el rol. Y muchas cosas en realidad, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestros días? Claro, ¿no? En realidad, pues cada uno de nosotros, ¿no? Mujeres, jóvenes, casadas, solteras, abuelas, cada una de nosotras tenemos un rol, ¿no? Y deberíamos nosotros asumir ese rol para poder desarrollar, ¿no? Cada persona en el lugar que está, ¿no? Debemos hacerlo bien, debemos tomar ese rol y desarrollarlo, cada mujer, ¿no? Ya seamos solteras, casadas, viudas, ¿no? Madres, abuelas, jóvenes, adultas, ¿no? Todas y cada una de nosotros deberíamos tomar ese rol. Entonces, es la manera como nosotros podemos aplicar todo esto en nuestros días, ¿no? Otro es procuremos tener un buen testimonio que hable con o sin palabras, ¿no? Cuán importante es nuestro testimonio, como este testimonio de esta mujer, ¿no? De la esposa de Noé, que ella pues realmente pues ella ha dado un testimonio grande porque su esposo llegó lejos, ¿no? Ellos pasaron muchas pruebas, muchas dificultades, tuvieron que ser probados su fe. Y nosotros podemos creer que de repente cuando estamos en el camino de Dios vamos a tener todo bien, todo ok, sin pruebas, sin dificultades, y no es así. Dios va a tener que probar nuestra fe, ¿no? Entonces el Señor nos enseña, ¿no? Que nosotros debemos tener buen testimonio en casa, ¿no? Deberíamos nosotros también trabajar, ¿no? Deberíamos también de repente compartir, ¿no? Compartir y seamos sabias, dice, para ser parte de la solución, ¿no? Nosotras como hijas de Dios, como creyentes, debemos ser parte de la solución, no del problema,
¿no? Debemos tener buen testimonio, debemos ser ayuda ideal, no solamente como esposas. Yo creo que cuando hablamos de esta mujer, no solamente estamos hablando de una esposa. Yo creo que ella también fue una gran suegra, ¿no? Porque ella tuvo nueras, fue una gran suegra, un ejemplo para sus nueras, ¿no? Y también fue una gran madre para sus hijos, ¿no? Un ejemplo para sus hijos. Entonces, yo creo que en el lugar que estemos, como hijas, como madres, como abuelas, o como líder también, que hay muchas líderes acá, ¿no? Seamos buen testimonio, que de repente no solamente con nuestras palabras, que de repente, como hablábamos al inicio, ¿no? Hablamos mucho, pero no hacemos nada, ¿no? Y yo creo que deberíamos hablar menos y hacer más, ¿no? Hablar con sabiduría. Con sabiduría, ¿no? Exacto. Y como dice la Escritura, no ser sabias. Así es. Sí, no sabidas. Sí, no sabias. Mira, ¿ves? No sabidas. Buena, ¿no? A veces las mujeres nos creemos muy sabidas, más que sabias. Y la sabiduría de Dios muchas veces está precisamente en callar en los momentos difíciles, ¿no? Cuando estamos afrontando un momento de pleito, por ejemplo, ¿no? El esposo te dice algo y tú respondes porque, bueno, es tu carne, pero después el esposo vuelve a responder y tú vuelves a responder y eso se arma, pero como una hoguera, ¿no? Un fuego que ya nadie lo puede apagar. Como dice la Escritura, nuestra lengua es como la rueda de fuego que le da movimiento a todo ese pleito, ese momento de ira, de contienda. Entonces nosotras en ese momento debemos aprender a callar, ¿no? Muchas veces, yo siempre recuerdo, ¿no? Cuando, hay personas inconversas que a veces han estado, un taxista, por ejemplo, ¿no? Que nos lleva a algún lugar y de pronto se le cruza a alguien y ¿qué hace el taxista? Le salen sapos y culebras por la boca, empieza a perseguirlo, ¿no? A meterle el carro, que se ha creído que es un tarado, un bestia, de todo pueden decir, ¿no? Entonces nosotras aprender de eso a no ser así, ¿no? A no ser así, porque realmente muchas veces nuestras palabras pueden encender la rueda del fuego de la ira y la contienda. Y bueno, muchas veces también las mujeres pueden decir, pero ¿qué pasa si somos maltratadas, no? Si somos de repente insultadas, ofendidas, ¿qué podemos hacer? A ver, Jackie. Por ejemplo, yo pienso, si somos maltratadas, siempre he dicho, dejémoselo a Dios. Dios es quien Dios es un Dios justo, defiende y que Él sea el juez justo. Dentro de los procesos que hemos tenido en casa, yo muchas veces he sentido que he sido la víctima, ¿no? Y siempre decía, Señor, ayúdame, porque esto me duele, ¿no? Entonces, la palabra dice que Él será justo, Él será, es más, si alguien nos maltrata, no en casa, si alguien se mete con nosotros, o en casa, o fuera de casa, o un familiar, o en el trabajo, en lo que fuera, Dios siempre va a ser justo. Dios es quien nos defiende. Dios es quien nos defiende. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. ¡Wow! Imagínate, si nosotros somos hijas de Dios, hijos de Dios, imagínate qué va a pasar con alguien que nos maltrata. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. La justicia humana es como trapo de inmundicia, aún peor, quien desea ser su propia justicia, pues abogado tenemos a Jesús el justo. Si hay alguna hermana acá que dice, uy, sí, pero ustedes no saben lo que pasa en casa. Dios es un Dios justo y Él nos va a hacer justicia. Cuidemos esos días de cambio, de humor y sensibilidad propios de nuestro sexo. A veces nos resultan dañinos a nuestro andar cristiano, pues nos provocan actitudes, gestos y palabras inadecuadas. ¿De dónde vienen esos temores? ¿De dónde nace esa desconfianza?
Cuidemos nuestras palabras, hermanas, y esos tiempos donde estamos en nuestros días difíciles. Esos días son los más difíciles, en que hay cambios de humor incluso, ¿no? O cuando las mujeres estamos atravesando la etapa de la menopausia también, ¿no? Que es una época en la cual se nos cambia todo el humor, toda la personalidad, todo nos cambia. Entonces tenemos que aprender a tener control y dominio propio. Ahora, hay muchas épocas en las cuales en nuestras vidas vamos a tener que afrontar momentos difíciles, momentos en los cuales de repente podemos atravesar por no solamente una falta de respeto, sino además por una infidelidad, por ejemplo, ¿no? Y eso trae muchas veces zozobra en el corazón de la mujer, trae desconfianza. Y quiero decirles algo a todos los que nos están viendo, todas las mujeres que nos ven y que de repente han atravesado por esos momentos. Y es que ten en cuenta algo, mujer: Dios es tu Padre. Y así como nosotros como padres cuidamos a nuestros hijos y los guardamos de cualquier cosa mala que les pueda ocurrir, Dios te va a guardar a ti. ¿Es que acaso no crees que tú eres su hija, la niña de sus ojos, a la que nadie puede tocar? No te falló a ti, le falló a Él, le falló a su Señor. Y es Él el que va a tomar justicia en sus manos. Tú no tienes por qué hacerte justicia y no tienes por qué vivir el resto de tu vida con desconfianza, con temores en el corazón, porque Él es el que te va a dar todo refugio seguro en tiempos de prueba, como dice la Escritura. Así es que anímate, levántate, porque tú eres una hija de Dios, eres una princesa, y como princesa vas a ser levantada, porque el poder de Dios es así. Él está con los hijos que son fieles con Él. Y si tu esposo se llega a arrepentir, perdónalo, porque no hay nada más hermoso que el perdón y la reconciliación dentro del matrimonio. Una reconciliación que los va a llevar a una victoria aún mayor que la que ya tuvieron. Una victoria que los va a llevar a la verdadera felicidad. Que Dios guarde tu matrimonio, que Dios guarde tu corazón, pero sobre toda cosa guardada, tú tienes que guardar tu corazón. Nadie lo va a guardar por ti. Tú eres quien tiene que guardar ese corazón que Dios te ha dado para que pueda ser una fuente de vida, para que tus palabras sean fuente de vida y no fuente de muerte y de esclavitud. Sánate, pídele a Dios que te ayude y que todo vuelva a como Él lo había planificado en un momento. En el tiempo del fin, de la venida de nuestro gran Señor, del Rey de esta tierra, es el tiempo que ya está muy cerca. No desperdicies el tiempo con falta de perdón, con amargura en tu corazón. Cristo ya está pronto a llegar. Si en algún momento fallaste, arrepiéntete, vuelve al camino. Si no pudiste perdonar, perdona, es el tiempo. No desperdicies más días. Cristo está a la puerta y Él llama. Y nosotras somos llamadas a trabajar por esa construcción de un mundo mejor. Así como la esposa de Noé lo hizo, trabaja en la construcción del ministerio, de tu familia, de tu esposo, el tuyo mismo. El tiempo se acerca y se acabará toda oportunidad. No desperdicies más tiempo. Atrévete a perdonar y acercarte más y más a esa oportunidad que Dios te está dando de poder ser feliz, de poder hablar. Esto de que lo que callamos las mujeres es una gran verdad y muchas veces vamos a tener que seguir callando. ¿Por qué? Porque lo que queremos es la felicidad de nuestra familia, es la construcción de un mundo mejor, es estar preparados para esa segunda venida de Cristo y poder irnos con Él en el momento adecuado. Quiero hacerte algunas preguntas que quiero que las pienses de hoy en adelante. Si Cristo viniera en este momento, ¿acaso estarías preparada para irte con Él? ¿O todavía tendrías cosas que arreglar en esta tierra? ¿Qué estás haciendo?
¿Estás siendo realmente esa mujer que con sus palabras construya y no destruya al esposo ni a los hijos? ¿Estás siendo esa mujer que con sus actos construye una familia mejor? Quiero que te preguntes todas estas cosas y si tu testimonio está dando realmente que hablar. Si estás diciendo con tu testimonio en quién crees, si estás diciendo con tus palabras y con tus actos en quién estás confiando. Es Dios el que te levanta, es Dios el que hace de ti una nueva mujer. Ahora lo único que nos queda es poder orar por cada una de las mujeres que están allí viéndonos. ¿Les parece, chicas? Si oramos por ellas, vamos entonces a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, hoy te pedimos por cada mujer que está viendo, Señor, este tiempo que hemos conversado y en que hemos hablado de tu palabra. Te pedimos que tú las bendigas, las llenes de sabiduría, de fe y sobre todo de perdón, Señor, para que construyan ese matrimonio que tú habías diseñado para ellas. En el nombre de Jesús te pedimos que hagas de ellas mujeres sabias, mujeres entendidas en tu palabra, mujeres fieles y sobre todo mujeres que te representen, Señor, a carta cabal. Hoy te pedimos, Señor, que sus testimonios hablen de ellas, lo que ellas tienen en el corazón. Y en todo tiempo, Señor, tu Espíritu las guíe y las llene. En el nombre precioso de Jesús oramos y todas decimos amén y amén. Muy bien. Y si tú estás viendo por primera vez este programa, yo te animo a que le entregues tu vida a Cristo y le digas: Señor, tú eres el dueño de mi vida, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, y quiero que de hoy en adelante tú dirijas mi vida. Ora esto y Dios hará maravillas y milagros en ti. Que Dios te bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y a estas personas que nos están viendo. Hasta pronto.